Qué bendición ha sido esta serie que estamos estudiando, Esenciales. Nos muestra un poco de lo que realmente somos ahora como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Son cosas que quizás ya sabíamos, pero algunos otros no. Y necesitamos saberlas, necesitamos reforzarlas, ¿verdad? Y es padre poder regresar a veces a lo básico y recordar estas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema comunión, un tema pues no importante en el sentido de que todo es importante, ¿verdad? O sea, sí es un tema importante para nosotros, pero todo lo que hemos visto ha sido importante, ¿no? Y tratar de entender qué es la comunión, ¿no? Si tú vienes de la tradición de nuestro país, la tradición católica, quizás la comunión la ves de otra forma muy diferente y dices, bueno, yo veo la comunión como, ya sabes lo que es, ¿no? Y no, vamos a verla en el contexto bíblico, lo que es la comunión, ¿no? Vamos a ver tres cosas. ¿Qué es la comunión? Cómo se practica la comunión y cuál es el propósito de la comunión. Esas tres cosas vamos a ver el día de hoy para que tengamos muy claro, ¿no?, de qué se trata esto de comunión. Así que vamos a hacer una oración, ¿les parece? Vamos a orar para poner el tiempo en manos del Señor. Acompáñame, por favor. Señor, agradecemos esta mañana que tú nos permitas estar juntos, Señor, en este lugar que tú has provisto para nosotros y poder abrir tu palabra de una forma, Señor, libre, sin ninguna restricción, y poder estudiarla. Gracias, somos muy bendecidos por eso. Ayúdanos siempre a valorar eso, Señor. Y te damos gracias que podemos estar aquí y sobre todo que tú estés con nosotros, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, está aquí entre nosotros, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, dirigiéndonos a través de tu palabra, y que tu palabra sea viva y eficaz una vez más para todos nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es la comunión? Hechos 2:42, quizás conoces este pasaje. Hechos 2:42 nos muestra cuatro cosas en las que la iglesia primitiva perseveraba, ¿no? Déjame leerlo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí lo vemos, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Son cosas en las que la iglesia perseveraba y es un modelo, ¿no?, para toda iglesia, ¿no? Cuatro cosas en las que tienen que perseverar, ¿no? Nos hemos tomado ese modelo desde el principio, ¿no? La doctrina de los apóstoles, la enseñanza bíblica, ¿no? La comunión, ahorita vamos a ver qué es eso. El partimiento del pan, lo acabamos de hacer ahorita al celebrar juntos la cena del Señor, que es parte de esa comunión. Y también las oraciones, ¿verdad? Somos una iglesia que también tiene y dedica tiempo a la oración, muy importante para nosotros. Pero ¿qué es la comunión? La palabra que aparece ahí en ese versículo y que generalmente se usa en el Nuevo Testamento como comunión es la palabra koinonía. Quizás es una palabra que se te hace conocida, sobre todo si ya tienes algún tiempo en el Señor. Quizás eres nuevo y dices, bueno, nunca la he escuchado. Déjame mostrarte o tratar de definir qué significa esa palabra koinonía en el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra koinonía en la Biblia se llega a traducir como comunión, como compañerismo también, ¿no? Y eso nos va dando la idea de lo que es compañerismo, participación, participar juntos en algo. Y hay una traducción ahí en 2 Corintios que lo traduce como contribución, muy interesante. Más adelante lo vamos a ver en qué sentido lo usa así. Pero habla de eso, es un compañerismo, es una comunión, es esa participación. También lo traducen como asociación, ¿no? Estamos asociados, digámoslo así. Y es eso, somos un compañerismo también, ¿no? La palabra comunión significa eso. Y la idea de la palabra comunión, ¿no?, es estar unidos por algo en común, ¿no? Eso significa comunión. Común, unión. ¿Te das cuenta? Es lo que significa la palabra comunión. O sea, algo que nos une en común. Eso es lo que significa. Y es participar con los demás creyentes como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero vamos a ver qué es aquello que nos une. ¿Qué es aquello que nos une? Ya en Cristo hay cosas que nos unen, que nos forman como uno solo. Pero realmente, más que una cosa, hay una persona, ¿verdad?, que nos une, ¿no? Y es Jesucristo, lo sabemos. Estamos aquí todos y tenemos un compañerismo, una comunión, no porque nos guste a todos el fútbol, ¿verdad?, o porque le vayamos al mismo equipo, o porque nos guste el mismo estilo de música, o porque le vamos a un partido político. O sea, no, es porque venimos a adorar y a conocer a una persona, y su nombre es Cristo, ¿verdad? Jesucristo. En 1 Corintios, voy a dar muchas citas, ¿no? Algunas de ellas solamente anótalas como esta. Cuando te pidan un texto me acompañas ahí. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo nos muestra
¿no? Exactamente el llamado, ¿no? Lo presenta así, a la comunión. Y dice así, 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, ¿no? Fiel es Dios, fíjate, está hablando de la fidelidad de Dios como un Padre, ¿no? El Dios Padre, y Él es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién dice ahí? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿te das cuenta? Entonces, eso que nos une, aquello que nos mantiene unidos, ¿no? Que es común en nosotros, es esto. Fuimos llamados precisamente eso, a la comunión con Jesucristo, a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Es el llamado que hemos recibido a través del Evangelio, por medio de la voluntad del Padre. Pero hay algo más que nos dice Pablo aquí en este versículo. Y lo que dice es que la comunión es un llamado de Dios. La palabra llamado kaleo también se traduce como invitación. Es una invitación de Dios. Te invita a tener comunión, te llama a tener comunión. Y eso es importante. Nosotros tenemos esa comunión principalmente, como vemos aquí, primeramente con nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación de Dios. No merecíamos eso, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Merecemos la muerte eterna, estar separados de Dios eternamente. No conocer al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre en su fidelidad, como vemos aquí, nos llama, nos invita a tener comunión con nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es realmente lo que nos une. Y ahí viene la comunión como cristianos. Acompáñame, aquí te voy a pedir que me acompañes a 1 de Juan, capítulo 1, por favor. 1 de Juan, capítulo 1. El apóstol Juan también tiene mucho que decirnos acerca de la comunión. Y comienza su carta en 1 de Juan hablando de esto. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan empieza a hablarnos de aquello que él testifica, como una persona que estuvo ahí. No solamente fue un mensaje que él recibió por medio del escuchar, del oído, sino dice, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo palpé. ¿Te das cuenta? Lo que era desde el principio no es algo nuevo, es algo que ya estaba ahí. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Obviamente Juan está hablando del verbo que presentó en el Evangelio, en su Evangelio, capítulo 1 del Evangelio de Juan. El verbo que fue hecho carne, ¿recuerdas? El verbo era Dios, el verbo era con Dios. Y dice, ese verbo lo tocamos, lo vimos. Y es Jesucristo, Dios, que tomó un cuerpo humano, se hizo hombre por nosotros, ¿verdad? Para morir en una cruz por nosotros. Entonces empieza a hablar acerca de lo que es el Evangelio. Entre paréntesis, el verso 2 viene así, porque la vida fue manifestada. Está hablando de Jesús, es la vida. Fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa dice ahí? La vida eterna. Eso es lo que anunciamos como iglesia, ¿verdad? Es el mensaje del Evangelio. Anunciamos la salvación por medio de la fe en Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? Y es lo que está diciendo él. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es muy claro lo que Juan está diciendo. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Estaba con el Padre y vino a este mundo y se nos manifestó. Pero ve lo que dice ahora el verso 3. Bueno, está hablando del Evangelio y el verso 3 ahora dice, lo que hemos visto y oído, lo que vengo hablando, que Dios hizo hombre y se manifestó para salvación a todo el que cree, eso os anunciamos. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús vino? ¿Para qué vino a morir por nosotros? ¿Para qué el Padre envió a su Hijo? ¿Para qué? Fíjate lo que dice ahí. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Evangelio crea comunión, ¿te das cuenta? Es el propósito. Y a la vez comunidad, que eso es lo que somos, una comunidad porque hay algo que nos une en común. Pero es esto, lo que nos une, te decía en un principio, no es un estilo de música, ¿verdad? No es un partido político, no es un club social,
es una persona y nunca tenemos que olvidar eso. Si estamos aquí es porque fuimos llamados por Dios en su gracia y misericordia y por su fidelidad a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, lo que dice Juan aquí, encontramos comunión entre nosotros. Fíjate lo que dice entonces, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Pero dice algo más, y nuestra comunión verdaderamente, no tenemos que olvidar eso, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Obviamente la comunión que tenemos es con Dios, el Dios Trino en sus tres personas. El Padre aquí lo menciona, el Hijo obviamente, como vimos también en 1 Corintios, y también en algún texto Pablo dice la comunión con el Espíritu Santo también, ¿ok? Pero la comunión tiene, lo que vemos aquí, dos dimensiones, digámoslo así. ¿A qué me refiero? Comunión con Dios, nosotros tenemos una comunión con Dios y comunión con el hombre, ¿verdad? Entonces una dimensión vertical y una dimensión horizontal. ¿Se dan cuenta de eso? Es la comunión que tenemos que tener. Estas dos cosas, estas dos dimensiones no pueden separarse. No puedes tener comunión con Dios sin tener comunión con la iglesia. No puedes tener comunión con la iglesia sin tener comunión con Dios, porque entonces no sería una verdadera comunión. Tener comunión con el Padre por medio del Hijo es también tener comunión con otros igualmente relacionados juntamente con Él. Y no podemos separar eso. El cristiano, realmente cada cristiano no es un elemento aislado, sino es un integrante de la comunidad de creyentes, como vemos aquí. Fuimos llamados a eso, somos parte de una comunidad, ¿verdad? ¿Cómo participamos de eso? Déjame darte otra cita, 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 13. Y en casa lo puedes leer y vas a ver la unidad que menciona ahí el apóstol Pablo, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Pero solamente quiero darte este versículo que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Te das cuenta? Hay una unidad. Fue el Espíritu de Dios al traer convicción a nuestras vidas de pecado, de juicio, ¿verdad? Como dice el texto, de justicia, al ver a Jesús y entonces creer en Él. Y así es como fuimos bautizados por medio de Él, un solo espíritu. No fueron diferentes espíritus, fue el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos ha bautizado en un cuerpo, ¿verdad? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Entonces esta unidad que vemos va mucho más allá de cualquier unidad o comunidad terrenal. ¿Te das cuenta? No solo es una comunidad terrenal, porque estamos aquí en la tierra, sobre todo es una comunidad espiritual, ¿ok? Porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu. O sea, es una comunidad, como te decía, muy especial, y es a la que pertenecemos a través de la fe en Jesús. Entonces, como veíamos, esta comunidad tiene esas dos dimensiones: comunión entre nosotros, pero sobre todo y primeramente comunión con Dios. Buscar tener solo comunión con Dios sin considerar la comunión con los demás creyentes es menospreciar precisamente el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y eso rompe realmente la comunión con Dios. Esa persona realmente no tiene una comunión con Dios. Y viceversa, buscar tener solo comunión con los creyentes sin considerar a Dios es menospreciar a Dios. Y significa no tener una verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos esta comunión, necesitamos que sea en esas dos dimensiones, ¿ok? No podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia, estoy desilusionado con la iglesia, ¿no? Etcétera, etcétera. Han pasado muchas cosas en la iglesia y seguirán pasando, ¿verdad? Pero no podemos dejar a un lado la comunión solamente por eso, ¿ok? Y quizás a ti te ha pasado y te han lastimado, te han ofendido, etcétera, etcétera. No. Dios está ahí. Dios conoce tu corazón. Y eso no debe de impedirte tener comunión. Busca la restauración, busca la reconciliación. Las cosas van a suceder así en la iglesia, ahorita lo vamos a ver al final. Son cosas que van a pasar, pero son cosas que Dios usa. Y tienes que crecer y madurar y entender que eso Dios lo va a usar. Lo vamos a ver al final. Pero esas personas que de repente dicen: yo ya no creo en la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo tengo mi comunión con Dios, yo tengo mi Biblia, yo escucho prédicas en casa. Lo que estás haciendo realmente es que estás rompiendo la comunión que Dios te ha dado. El llamado que Dios te ha dado a tener comunión. Porque lo que estás decidiendo es, al no tener comunión con la iglesia, tu comunión con Dios no es real, no está bien, es lo que vemos aquí. Y viceversa, te decía, venir a la iglesia y tener comunión, pues va a convertir la iglesia para ti en un club social. Pero si no tienes comunión con Dios, de nada sirve eso.
Necesitas tener una comunión verdadera con el Señor Jesucristo. Disfrutar de la vida eterna, ¿verdad? Cosas que hemos visto. Discipularte, adorar juntos a Dios. Esa comunión que está enfocada en Dios, vertical. Entonces, comunión implica estas dos dimensiones que son importantes para nosotros. Comunión con Dios, y al tener esa comunión, vamos a tener una comunión con nuestros hermanos. Y sí, ahí es donde de repente la cosa se pone difícil, ¿verdad? Tener comunión unos con otros, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, déjame citar aquí a un comentarista erudito del griego bíblico, es William Barclay, y él dice esto en su comentario. Dice: solo aquellos que son amigos de Cristo pueden ser verdaderos amigos entre sí. Solamente aquellos que son amigos de Cristo pueden ser verdaderos amigos entre sí. Es esa comunión que tenemos, ¿verdad? Si podemos hacer entonces una definición, contestando la pregunta que expuse al principio, ¿qué es comunión? Si podemos hacer una definición de la palabra comunión de acuerdo a estos pasajes que hemos visto, sería esta: la comunión es el llamado que Dios hace a través del Evangelio a la relación, a relacionarnos con su Hijo Jesucristo, y de esa manera inevitablemente relacionarnos unos con otros. ¿Okay? Te lo repito, la comunión es el llamado que Dios hace a través del Evangelio, como vimos, a relacionarnos con su Hijo Jesucristo, y de esa manera inevitablemente relacionarnos con todos los demás creyentes. Eso es la verdadera comunión. Una relación, un compañerismo, una asociación, ¿verdad? Una participación. Todo eso incluye esa palabra koinonía. ¿Okay? Y la realidad es que el compañerismo cristiano, esa comunión, es algo práctico, porque se ve en la práctica. ¿Okay? Y eso nos lleva al segundo punto: la práctica de la comunión. ¿Cómo se ve la comunión? ¿Cómo la vemos en la palabra de Dios? ¿Cómo se practica eso de la comunión? Como vimos, el término koinonía también se traduce como participación. Participar, ¿verdad? Participar en la iglesia de diferentes maneras. ¿Okay? Y un ejemplo de esta participación la menciona el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Acompáñame ahí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8. Es muy interesante, ¿no? Y voy a mencionar varios ejemplos, no solamente uno. ¿Okay? Varias formas de poder participar. Segunda de Corintios, capítulo 8. Voy a leer del verso 1. Y te animo, si te gusta estudiar la palabra de Dios, tienes herramientas bíblicas, tienes un diccionario Strong, busca la palabra koinonía, esa palabra en griego, ¿no? En sus diferentes contextos en el Nuevo Testamento, y estúdialo. O sea, fíjate aquí de qué está hablando cuando se refiere a esa palabra comunión. ¿En qué sentido? ¿No? Porque eso es lo que vemos, cómo se va practicando. Te voy a dar algunos pasajes donde lo vemos. El primer pasaje es este, 2 Corintios 8:1. Muy interesante lo que menciona aquí, lo que sucede. Pablo quiere animar a los corintios, ¿no? Después de haber tenido un altercado con ellos, ¿no? Y haber restaurado esa relación con ellos, ¿no? Ya en esta carta está mostrándoles que él está tranquilo con ellos, que él quiere animarles, ¿no? Quiere hacer eso, animarles a continuar esto, una participación. El apóstol Pablo en un momento Dios puso en su corazón el recolectar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, la iglesia judía. Y esa ofrenda va a ser recolectada a través de las demás iglesias gentiles, ¿okay? Alrededor de Asia y toda esa parte del Mediterráneo. Entonces todas esas iglesias, eso iba a unir a las dos iglesias como judíos y gentiles, ¿verdad? Que antes eran enemigos. Entender el evangelio y de participación, tener esa comunión. No era, mira, ya está la iglesia judía y aquí está la iglesia gentil y estamos separados. No, Pablo quería unirlos, que entendieran que esa comunión era para todos ellos, judíos o griegos, no importaba de qué nacionalidad o raza fueran. ¿Okay? Entonces esa recolecta va a ayudar también para eso. ¿Okay? Y entonces aquí le está animando a los corintios que lo habían dejado de hacer por el problema que tuvieron con Pablo, le está animando a continuar haciendo eso. ¿Okay? Dice así el verso 8, el verso 1 del capítulo 8. Asimismo dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es otra región Macedonia. Prácticamente Pablo lo que está diciendo es que está poniendo, por ejemplo, a los macedonios, ¿no? Para que vean, ellos ya le están ganando Corintios, ¿no? Ellos han estado dando y ustedes dijeron que iban a dar desde un principio y no han hecho esto por todo lo que pasó. Sigan haciendo, o sea, continúen haciendo eso. Pero pone, por ejemplo, a esta iglesia. Y es ahí donde él empieza a hablar de esta comunión, de esta iglesia. Dice que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, están pasando por tribulación, la abundancia de su gozo. Nunca menciona la palabra
dinero, ¿no? Monedas, economía. No, fíjate lo que habla del fruto, de lo que hay en el corazón. Dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es una obra del Espíritu Santo. Produce en nosotros generosidad, ¿te das cuenta? Y dice, ellos han sido así, a pesar de que han pasado por tribulación y económicamente por pruebas, ¿no? Pobreza, están pasando por pobreza. Dice, abundan en riquezas de su generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es lo que hace la comunión. Nos lleva a participar más allá aún de nuestras fuerzas. Un ejemplo es esto, ¿no? El ser generoso, el poder apoyar a otros, ¿no? Económicamente, está hablando de eso. Pero piensa en eso, ir más allá de nuestras fuerzas, en esa participación. Dice verso 4, pidiéndonos, fíjate, ellos mismos le pedían al apóstol Pablo esto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, qué increíble, de participar en este servicio para los santos. Pablo lo ve como un servicio, esta ofrenda. O sea, esta iglesia se acercaron con Pablo, le dijeron, Pablo, traemos una ofrenda que recolectamos para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo ha dicho, no, ustedes están pasando por tribulación, no tienen que hacerlo, no lo hagan. Y ellos, Pablo, por favor te lo rogamos, déjanos hacerlo. Es lo que está diciendo. Con agrado, dice, han dado, dice, y con ruegos que les concediese. O sea, Pablo, concédenos, es un privilegio para nosotros hacer esto. ¿Se dan cuenta? La comunión, familia, es un privilegio. Participar unos con otros es un privilegio. Así es como tenemos que verlo. Dice, permítenos, concédenos participar de este privilegio, de participar en ese servicio para los santos. Es un servicio. Esa palabra participar en ese versículo 4 es la palabra koinonía. ¿Se dan cuenta? Es parte de eso, una participación. La comunión es parte de esa participación, de esta manera. Te decía que también se traduce como contribución, ¿verdad? Porque en el capítulo 9 de este pasaje, y sigue hablando de esto hasta ahí, verso 3, déjame leerlo. Perdón, verso 13. Dice, pues por la experiencia de esa administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta palabra aquí, contribución, es la misma palabra koinonía. Dice esa libertad de poder participar, te das cuenta, de tener comunión. Entonces empezamos a ver eso. La comunión es un llamado, pero también es un privilegio para nosotros. Participar de esto. La comunión tenemos que verla de esa manera. Siempre de esa manera. Otro texto donde podemos ver cómo se practica la comunión en la palabra de Dios está en el libro de Hebreos, Hebreos 13, versículo 16. Si quieres solo anotarlo, solo vamos a ver un versículo. Hebreos 13, 16, donde dice esto, el apóstol, perdón, es el apóstol Pablo, pero no sabe quién escribió Hebreos. El escritor de Hebreos, al final ya casi de la carta, empieza a exhortarles a hacer los deberes correctos como cristianos. Y en el verso 16 del capítulo 13 menciona esto. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, dice, no se olviden, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y a veces es eso, un sacrificio, ¿ok? Esta frase que aparece como ayuda mutua, ahí en ese versículo, es una sola palabra en griego. Y la palabra es, ¿cuál crees que es? Koinonía, comunión, participación, ¿te das cuenta? Y ese sentido de hacer el bien y de la comunión, ayuda mutua, participación juntos, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y sí, a veces la comunión va a requerir un sacrificio de nuestra parte, ¿verdad? Pero tienes que entender que el sacrificio es para el Señor. Estás agradando a Dios, estás sirviendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Es una forma de hacerlo. Participar unos con otros. Participar tanto en aflicciones como en bendiciones. Tener ese corazón, esa asociación de que somos una comunidad, de que somos un cuerpo. Otro pasaje. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Primera Tesalonicenses 4, 18. Es muy interesante lo que vamos a ver en sus siguientes versículos, porque aquí en estos pasajes, fíjate lo que dice.
4:8, 4:18, perdón, 4:18. Dice así, al final del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Por qué te digo que es interesante? Porque a veces pensamos que ese trabajo solamente es para aquellos que Dios ha llamado a dirigir la iglesia. Ya sean pastores, líderes, ellos son los que tienen que exhortarnos, alentarnos. Y no, aquí dice que unos a otros, ¿te das cuenta? Esa es parte de la comunión. El poder alentarnos, la palabra alentar es animarnos unos a otros. Dice con esas palabras, ¿de qué está hablando? Bueno, el contexto está hablando del regreso del Señor Jesús. Y el versículo 17 dice esto: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre, ¿verdad? Con el Señor. Y es eso. O sea, la palabra trae aliento, ¿te das cuenta? Esa es una promesa del Señor, su regreso, y que vamos a ser arrebatados juntamente con Él en el cielo, vamos a estar con Él en los cielos para siempre. Es la promesa que tenemos. Y dice: aliéntense unos a otros con esta promesa. Alentarnos. Cuando alguien está viviendo aflicción, dolor, prueba, oye, recuerda que Jesús va a regresar por nosotros y vamos a estar con Él para siempre. ¿No es un aliento para ti eso? Y podemos recordarnos esto. Más adelante ahí, pero en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, verso 11, fíjate lo que dice ahora. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. Nuevamente, esta tarea no solamente es para los pastores o líderes, es para la iglesia. Claro, un pastor tiene que hacerlo, no estoy diciendo que no lo tengamos que hacer, pero la iglesia también participa en esto porque somos una comunidad. ¿Sí lo ven? Alentarnos, animarnos, edificarnos. Dice: edificaos unos a otros. Es muy claro el texto: unos a otros, así como lo están haciendo. Colosenses 3:16, anota esa cita. Colosenses 3:16 dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en vosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué nos pide que la palabra more en abundancia en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que tener la palabra todo el tiempo en nuestra mente y corazón? Por lo que acabamos de decir: exhórtense, anímense, ¿verdad? Aliéntense, edifíquense. ¿Con qué? Pues con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. ¿Quiénes? Unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Está hablando de la sabiduría de Dios, el gozo de Dios, ¿verdad? La alabanza de Dios. Dice que viene por medio de ¿qué? De guardar la palabra de Dios, de tener primeramente una buena relación con Dios, una buena comunión con Dios. Vas a tener una buena comunión con los hermanos, ¿te das cuenta? Y es así como empezamos a ver cómo es la comunión en la Biblia, ¿verdad? Es una comunidad de creyentes, de personas que se unen con un fin y un propósito, pero también se unen ¿para qué? Para poder exhortarse, animarse, consolarse. ¿Sí lo ven? Dios usa el cuerpo de creyentes para eso, aún para rescatar a hermanos que están extraviados. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 5, al final de Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago 5, versos 19 y 20 dice así: hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo, a la comunidad de creyentes. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, porque sucede, y alguno le hace volver, no dice y el pastor le hace volver, alguno de nosotros, ¿te das cuenta? Tenemos aún ese privilegio de poder ir y ayudar a otros a regresar a la comunión. Y le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es increíble ver cómo el cuerpo de creyentes puede aún hasta rescatar de hermanos que están extraviados en la fe. Gálatas nos habla de eso. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice así: hermanos, nuevamente, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes, no dice nuevamente los pastores, los líderes, ustedes que son espirituales, eso es lo importante, que tienen una comunión bien con Dios,
restáurenle, ¿verdad? Eso es parte de la comunión, restaurar. No es júzguenle, condénenle porque anda en pecado, ¿verdad? Denle bibliazos, no, restáurenle. Restaurarle ¿cómo? ¿O con qué? Con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Ustedes son espirituales. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque estás en el mismo grupo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Y dice el verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Eso es la comunión. Sobrellevar uno las cargas de los otros, porque a eso fuimos llamados, a la comunión con Cristo, y de esa manera podemos cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? El amor, ¿verdad? El nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. La comunión o la comunidad de creyentes tiene que caracterizarse por eso. Jesús lo dijo así en Juan 15, perdón. En esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? En que se amen unos a otros. Esa es la comunión, y así se ve la participación, la asociación, el poder brindar apoyo a alguien que está pasando por prueba, el poder darle palabra de aliento a alguien que está en aflicción, ¿verdad? Dios nos ha dado hermanos en la iglesia, no solo para tener compañía, sino también para combatir unidos contra el pecado, para luchar contra la soledad, contra la apatía, contra el desánimo, pero que cada uno sea para el otro un medio de gracia de parte de Dios. Eso es la comunión. Cada uno es para el otro un elemento importante de esa buena obra que Dios ha comenzado y que ha prometido llevar a fin en la vida de cada uno de nosotros. Así es como luce la verdadera comunión. Ahora quiero pasar al último punto. Ya vimos qué es la comunión, ya vimos cómo se practica bíblicamente, cómo se ve la comunión. Ahora quiero que veamos el propósito. ¿Por qué Dios nos ha unido en esa comunión? ¿Cuál es el propósito de la comunión? Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 10, por favor. A ver, ¿todavía ahí? Bueno, vamos allá a Hebreos 10. Versículo 24 y 25. Quizás conoces estos versículos. Si has estado en Navegante, seguramente los conoces, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? ¿Sí? Algo importante para la comunión es discipúlate, ten comunión, conoce al Señor junto con otros hermanos, ¿verdad? Y ten esa comunión. Ok, yo te animo a que lo hagas. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: y considerémonos, ¿verdad? No, y considerémonos unos a otros, lo deja muy claro, mucho énfasis. Considerémonos, plural, unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Aquí vemos el propósito de esa comunión. Considerémonos unos a otros. El escritor de Hebreos nos recuerda ese llamado a la comunión aquí a través de este pasaje. Y este llamado nos muestra lo que implica la verdadera comunión. Para empezar, considerarnos unos a otros. Considera a tu hermano, ¿verdad? Considera al que está a tu lado izquierdo, derecho, atrás. Considéralo, es tu hermano en la fe. Ha puesto su fe en Jesús, es tu hermano. Considera aún aquel hermano que quizás ya no te cae muy bien, que digamos, ¿no? Que siempre te anda viendo mal y tú dices, no sé qué trae contra mí, pero considéralo. ¿Okay? Considera ese hermano que nunca te saluda y tú lo saludas y no te responde el saludo. Considéralo. Considera lo que está haciendo, considera lo que Dios está haciendo. Considerémonos unos a otros, ¿ok? Y para considerarnos unos a otros necesitamos estar juntos y conocernos. No podemos considerarnos estando lejos de esa comunión. ¿Sí se dan cuenta? Necesitamos permanecer cerca unos con otros para poder considerarnos. Y dice, consideramos a nosotros ¿para qué? Dice el texto, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí empezamos a ver el propósito. La palabra estimular significa exaltación extrema.
incitar o estimular, provocar algo mediante la incitación. Esa es la palabra estimular. Y tienes que considerar eso. Cuando nos reunimos, hay una estimulación entre nosotros. La práctica la vimos, puede estimularnos, alentarnos, a edificarnos, a exhortarnos, pero también hay una estimulación que nos dice aquí al amor y a las buenas obras. ¿De qué está hablando? Algunos diccionarios bíblicos traducen esta palabra estimularnos como aguzamiento. Aguzamiento, ¿has oído esa palabra? ¿Sabes qué significa esa palabra? Afilar, sacar filo. Seguramente el lector de Hebreos tenía en su mente este proverbio, Proverbios 27:17. ¿Recuerdas? ¿Lo conoces? Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza. ¿Recuerdas este pasaje? Hierro con hierro se aguza. O sea, cuando vas a sacar filo a un cuchillo tienes que usar otro metal, ¿no? Así le sacas el filo. Y dice así: hierro con hierro, en la fricción. Y hay fricción, ¿verdad? Son hierro con hierro, saca chispas. ¿Estás de acuerdo? Así sucede en la comunión. Algunas veces va a haber chispas, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo. Está estimulando al amor y a las buenas obras, ¿ok? Hierro con hierro se aguza, y así dice el texto, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Por qué? Porque cuando suceden esas cosas, cuando de repente en la comunión hay chispas, muchos deciden dejar la comunión, abandonar la comunión e irse. Y es un error. Es un error porque Dios dice que esto Él lo usa. ¿Sí se dan cuenta? Lo está usando para estimularnos, está estimulando algo en nosotros. ¿Qué cosa? El amor, las buenas obras. Yo sé que quizás cuando te hablaron de Cristo y pusiste tu fe en Él y creíste en Jesús y comenzaste a escuchar la palabra y empezaste a venir a la iglesia, dijiste: wow, es increíble, todo es amor, y todo lo veías con amor. Y sí, buscamos que sea así. Y pensás: aquí toda la gente es bien amable, aquí todos pues son cristianos, ¿no? Aquí nadie peca. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues no, somos pecadores, todavía hay pecado en nosotros, hemos sido justificados, pero la realidad es que estamos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Y todavía hacemos cosas que nos lastiman y que lastiman a otros y que ofenden a otros. Y a veces nosotros mismos somos muy delicados, nos ofendemos con cualquier cosa y nos encontramos en esa comunión. Y es cuando empiezan a salir las chispas. ¿Y qué pasa? Tienes que irte y tú buscas otra iglesia donde sí me amen, ¿no? Te están amando. Pero ¿sabes qué te pide Dios ahora? Que tú ames. Llegó el momento de que tú también empieces a amar como Él te ha amado. Estimularnos al amor, la práctica del amor bíblico, un amor sacrificial, el amor de 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿verdad? Todo lo soporta. Un amor que dice el texto no deja de ser. O sea, no debe de sorprendernos que de repente pasen esas cosas en la iglesia. Y eso va a pasar en cualquier iglesia. Nunca vas a encontrar un lugar donde no haya esas cosas. ¿Por qué? Eso lo vas a encontrar en el cielo solamente, porque ya no va a haber pecado. Pero aquí seguimos siendo hombres, y esto te incluye a ti y a mí, hombres y mujeres, en esa misma condición, que en cualquier momento podemos fallar y pecar contra alguien, sin darnos cuenta o dándonos cuenta también. Pero ahí es donde somos estimulados, como vemos, excitados, aguzados. Dios nos está afilando. ¿Para qué? Para que puedas amar a esa persona que quizás no merece que lo ames, como tú no merecías que Cristo te amara. Somos afilados al amor, somos estimulados, provocados a amar como Dios nos ama. Somos incitados a participar en ese amor, y dice, en las buenas obras. Entonces, no tenemos que huir de la comunión. Necesitamos dejar que Dios haga esa obra. Y a través del Evangelio, o sea, el Evangelio es poder de Dios, ¿estás de acuerdo? Y es el poder para aún restaurarnos. Y es donde Dios empieza a pulirnos. Y es donde Dios, a través de ti, a lo mejor le está mostrando a tu hermano que es un pecador, que necesita arrepentirse. Y la Biblia nos enseña cómo tenemos que tratar esos asuntos. Pues la idea es crecer juntos en la fe y crecer, como veamos, en esa transformación, en una maduración. Madurar en la fe en Cristo. Pero es a través de la comunión. Eso no lo vas a encontrar fuera de la comunión.
Si te dejas de congregar, como dice el verso 25, como algunos tienen por costumbre, ¿y sabes algo? La pandemia nos dejó algo. Muchos se acostumbraron a eso. Allá no venía a la iglesia, quedarse en casa. ¿Por qué? Gracias a Dios nos dio los medios, los recursos para poder congregarnos en línea en ese tiempo. Y fue una bendición, ¿estás de acuerdo? No podemos estar juntos en un lugar, pero lo hacemos a través del internet y recibíamos la palabra y el alimento y el aliento. Pero eso nunca iba a suplir la comunión que tenemos ahora aquí en este lugar, en los discipulados. No iba a suplir eso. Y muchos ya se acostumbraron. Pues ya de aquí lo veo, aquí me quedo. Estás cometiendo un grave error. Sigue siendo un recurso, por eso lo seguimos transmitiendo. Sí, sigue siendo un recurso para la iglesia. Mucha gente lo ve que no vive aquí, lo ve en lugares donde no tiene una sana doctrina, etcétera, donde no tiene una iglesia y se puede conectar. Pero si tú tienes la oportunidad de venir, ven. Necesitas eso. Necesitas comunión. Si te dejas de congregar, de reunirte, estás abandonando y desaprovechando lo que Dios quiere hacer en ti a través de su iglesia, a través de la comunión. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. O sea, Cristo viene pronto, ¿verdad? Lo que creemos, esperamos y anhelamos, Cristo viene pronto. Yo creo eso. Pero ¿cómo te va a encontrar? ¿Qué tipo de comunión tienes? El propósito de la comunión es eso, aguzarnos, afilarnos, ¿verdad? Ayudarnos a producir en nosotros más ese amor que hay en nosotros a través de Cristo, las buenas obras que Él nos ha dado, el poder amar a otros como Cristo nos ha amado. Y es ese, ser más como Jesús, ser más como Cristo. Te voy a repetir, esto no lo vas a encontrar fuera de la iglesia. Esto lo vas a encontrar aquí. Y vas a encontrar el aliento. Y si tienes un problema con un hermano, a lo mejor vas a ir con un pastor o con otro hermano en la fe, y él te va a dar palabra, exhortación, consuelo, ánimo. Van a poder arreglar esas cosas. O sea, eso está pasando en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero por nada del mundo tiene que romperse esa comunión entre nosotros. Porque fuimos llamados a eso, a tener comunión y poder participar como iglesia y estar juntos, y que todos puedan conocer que somos una comunidad de creyentes que amamos y adoramos al Señor Jesús. Y entonces esa comunidad puede impactar nuestra comunidad de afuera de la iglesia, ¿verdad? Puede impactar nuestra sociedad. Pero necesitamos tener comunidad entre nosotros, ¿ok? Quiero terminar con este versículo, Salmo 133:1. ¿Ya lo recuerdas? Mirad cuán bueno, ¿se acuerdan? Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Así debe ser. Y tú dices, híjole, como que eso de bueno y delicioso a veces no es tan bueno y delicioso. Pero cuando lo estás haciendo, entendiendo lo que Dios está haciendo, vas a poder verlo así. Esto es bueno. Lo que Dios está permitiendo es bueno para mí, ¿verdad? Y puedo tener armonía, no en que no haya problemas, sino en que hay reconciliación, en que hay un amor genuino, en que Dios está transformándonos juntos. Aquí vemos cómo entonces la comunión es un medio, como te decía, de esa gracia, la gracia de Dios hacia su iglesia, que nos transforma y nos moldea a la imagen de su Hijo. La armonía que vemos aquí ocurre cuando cada miembro del cuerpo se rinde a la dirección del Espíritu Santo. Y rendirnos a esa dirección, poder disfrutar de una correcta comunión, de una correcta práctica de la comunión, para poder hacer lo necesario, andar en el Espíritu y tener esa comunión con Dios correctamente, primeramente. Por eso decía, es lo básico. Cuando tienes esa comunión, tu comunión con los hermanos va a ser correcta. No es que no vaya a haber problemas, pero va a ser correcta. Vas a poder enfrentarlos y en eso Dios va a hacer esa obra. Te va a ir haciendo más como Jesús, ¿verdad?
Y sabemos que los que aman a Dios, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿verdad? Todos los altercados, ¿verdad? Todas las disputas, desacuerdos que puedas tener en la iglesia, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Y ese es el punto aquí. Dios está haciendo obra en nosotros. La comunión, entonces, vemos que es un llamado de Dios a poder participar del cuerpo de lo que somos, tener una comunión con Él, esa dimensión vertical, pero también horizontal, ¿verdad? Y la práctica se ve muy claramente al asociarnos unos con otros, al poder animarnos unos a otros, al poder apoyarnos unos a otros, ¿no? Y el propósito es ese, que Dios siga haciendo, cumpliendo sobre nosotros, cumpliendo su propósito por el cual nos llamó, ser más como Cristo Jesús. ¿Ok? Quisiera terminar haciendo una oración, así que damos gracias a Dios, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, es viva y eficaz. Y gracias, Señor, por este tema que nos compartiste hoy, Señor, la comunión tan importante para nosotros. Gracias, Señor, ya nos explicaste, nos diste entendimiento. Ahora permite que podamos, Señor, obedecer lo que nos has hablado, Señor. Poder ver la comunión como un privilegio, como lo vemos en tu palabra, Señor. Como un llamado, Señor, pero un privilegio de poder participar unos con otros, Señor. De poder ayudarnos unos a otros, de poder exhortarnos, edificarnos, Señor, unos a otros, entendiendo que tú estás cumpliendo, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros. Una obra, Señor, la cual nos va a llevar a conocerte más, a depender más de ti, Señor, y que juntos como iglesia, como comunidad podamos conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor. Y quiero pedirte por aquellos, Señor, que no están aquí, que quizás están escuchando, Señor, y no están congregándose. Señor, yo te pido, Señor, que tú les animes a congregarse, a buscar la comunión, Señor, entendiendo que no pueden participar de una comunión correcta contigo si no están teniendo comunión con la iglesia, Señor. Y viceversa, Señor. Venir aquí a la iglesia y venir como si fuera un club social, Señor, no tendría ningún sentido, porque lo que nos ha unido realmente eres tú y venimos a adorarte a ti y conocerte a ti, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a valorar este tiempo que nos das como hermanos, como familia en Cristo, Señor, y ser esa comunidad que tú quieres, que es tu iglesia, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.